Bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia de inauguración de nuestro ya 9º año académico como programa de doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradezco en nombre del programa a las autoridades que nos acompañan. Saludo a José Marín, decano de la Facultad de Filosofía y Educación de nuestra universidad. A Paula Escorra, directora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A Katia Araujo, directora del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, quien además luego dará junto a Danilo Martuchelli la conferencia, y a Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Hace aproximadamente 15 años, diversos profesores de nuestra Escuela de Psicología comenzamos a conversar, discutir acerca de cómo, a partir de nuestras líneas de investigación, las que paulatinamente se iban consolidando, podíamos construir un espacio para el desarrollo de la psicología en Chile, un espacio para el desarrollo de un conocimiento psicológico conectado con nuestro devenir como sociedades. Fue así que luego de muchos años de trabajo, en los cuales toda la Escuela de Psicología colaboró, logramos lanzar nuestro programa de doctorado en Psicología, pensado como un espacio fundamental que alberga nuestros debates, nuestras discusiones y nuestras elaboraciones acerca de cómo tiene que ser una psicología que, en diálogo con las ciencias sociales, pudiera generar un conocimiento analítico, riguroso y crítico en torno a las transformaciones que estamos viviendo como sociedades, comunidades y sujetos. Un conocimiento que pudiera decir y sobre todo hacer algo en nuestros contextos. Hoy celebramos el inicio de nuestro noveno año, con 3 líneas de investigación abocadas al estudio de las transformaciones sociales en trabajo y organizaciones, en comunidades y políticas sociales y en educación. 3 líneas que dialogan entre sí, trascendiendo los límites temáticos, y que dialogan con el resto de las ciencias sociales, trascendiendo los límites disciplinares, produciendo una investigación reconocida ya no solo a nivel nacional, sino que latinoamericano. Hoy, como programa de doctorado, formamos parte de 2 de los más importantes centros de investigación en las ciencias sociales chilenas: el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y el Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder. El ser parte integrante de estos centros, en los cuales se desempeñan no solo profesores, sino que tesistas y estudiantes, nos permiten ampliar la mirada, conectando con otros saberes, siempre en función de los desafíos que emergen vinculados a las transformaciones que estamos viviendo. Estamos orgullosas y orgullosos de donde estamos, de la comunidad académica que tenemos y que hacemos cada día. Ese orgullo nos desafía y nos impulsa. Tal como señalaba, el doctorado es parte y tiene un rol protagónico en el devenir de la Escuela de Psicología de nuestra universidad. Esta escuela se ha pensado, y aquí estoy citando la misión de nuestra escuela, se ha pensado como una comunidad educativa, reflexiva, crítica y dialogante, que, abarcando la relevancia de los procesos históricos y sociales, se orienta a la comprensión y problematización de los fenómenos colectivos e individuales. Es ahí, en ese proyecto, que este año ya celebra sus 30 años, en el cual se sitúa nuestro programa. Es por ello que quiero invitar a Paula Escorra, directora de la Escuela de Psicología, a darnos unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia y la participación de todos ustedes. Me enorgullece ver la sala llena, conozco hartas caras de pregrado, de posgrado y caras que no conozco, y me alegra mucho que gente que no sea de esta universidad pueda estar con nosotros acá presente, creo que el tema es relevante.
Particular agradecimiento a ti, Katia, ¿ya? Y a Danilo por la presencia de ustedes. Nos orgullece tener investigadores y la calidad de ustedes con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Me preguntaban en la mañana, a raíz de que, bueno, estamos cumpliendo 30 años en la Escuela de Psicología y 9 años en doctorado. ¿Y cuál es la relevancia de un doctorado? Y cuando uno se pone a pensar, en realidad, y no es que estemos en un tema epocal particularmente complejo, creo que todas las épocas tienen sus complejidades, pero sí hemos estado recibiendo datos bien fuertes respecto a la forma en que se articula y organiza nuestra sociedad. Desgraciadamente tenemos uno de los índices latinoamericanos más altos de consumo de alcohol y droga en estudiantes de secundaria, de segundo nivel de la educación, ¿ya? Tenemos una tasa de suicidio altísima, tenemos un fenómeno que se llama trabajo sin fin, donde los trabajadores chilenos tienen 2 y 3 contratos laborales buscando mejores condiciones. Tenemos una adultez empobrecida, ¿ya? No solamente económicamente, sino de oportunidades. ¿Ya? Tenemos un país altamente segregado, reconocido explícitamente por la OCDE. ¿Ya? Y entonces, en realidad, ¿qué hace un doctorado? ¿Ya? Pareciera ser que antes nos decían transformemos la realidad. Otros filósofos nos están diciendo, ¿saben qué más? Busquemos interpretaciones para entender este cambio. Y lo que hace un doctorado es preparar entonces gente a alto nivel que pueda construir interpretaciones que puedan iluminar esta realidad y que nos puedan dar líneas de fuga de lo que nos está pasando. Y dentro de lo que nos está pasando, y por eso la presencia de Katia y de Danilo me parece absolutamente relevante, ¿qué está pasando en este país? Está pasando que estamos enfrentados a una reforma curricular, ¿ya? Y esta reforma curricular, de una u otra manera, y por eso es tan importante el milenio autoridad de asimetrías de poder, esta reforma curricular se ha cuestionado un poquitito lo que ha hecho la Comisión Nacional de Educación, porque antes el Ministerio había avanzado hacia una propuesta curricular varios años, con consultas ciudadanas, con consultas a profesores, etc. Y las decisiones, hay una lista de las decisiones que se van tomando y al final se hace una propuesta en donde los actores están desinformados. Entonces quedaron muy sorprendidos ya los profesores de Historia y Educación Física. Se me pregunta es, ¿qué le pasa a este país también con esta democracia un poco amarrada, con un tribunal constitucional que se transforma en una tercera cámara, con una ley de comisión de educación? ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad entonces es interesante la conferencia de hoy día, de poder repensar la autoridad, el tipo de democracia que tenemos, y de poder repensar los fenómenos que están pasando desde el doctorado para abrir líneas, interpretaciones, ventanas a una sociedad más equitativa, con mayor cohesión social, con mayor salud, con mayor bienestar. Así que todos muy bienvenidos a esta conferencia, espero que la disfrutemos. Gracias. Muchas gracias, Paula. La conferencia que ocupa el lugar central en esta celebración se denomina Transformaciones en la sociedad chilena, desafíos para las ciencias sociales, y justamente pretende abordar de modo analítico las principales transformaciones en nuestra sociedad. Y será dada por 2 investigadores que llevan años abocados a este tema, generando no solo detalladas descripciones de estos procesos de transformación, sino que un profundo análisis en torno a los procesos de individuación y vínculo social que estamos construyendo. Un análisis que nos invita a pensar en nuestros desafíos comunes. Quiero hablar un poquito de cada uno de ellos. Aquí decía, invito al escenario de Katia Araujo y de Katia Araujo es psicóloga, doctora en estudios americanos, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, del cual forma parte de nuestro programa. Sus principales áreas de interés actuales son sociologías de las normas, procesos de individuación y configuración de sujeto, teoría social y psicoanálisis, sobre todo desde la escuela francesa. Entre los libros que he publicado podemos señalar Habitar lo Social, Desafíos Comunes, Retrato de la Sociedad Chilena, junto a Danilo Martuchelli, y más recientemente El Miedo a los Subordinados, una teoría de la autoridad. Por su parte, Danilo Martuchelli es doctor en Sociología. Actualmente se desempeña como profesor en la Université Paris
mi francés no es muy bueno, Paris Descartes, en la Facultad de Ciencias Humanas en la Sorbona e investigador en el laboratorio CERLIS del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Además, es investigador senior del Centro Núcleo Milenio Autoridades y Asimetrías de Poder. Sus temas principales de investigación son la teoría social, la sociología del individuo y la sociología política. Ha publicado ha publicado cerca de una veintena de libros, entre los que destacan Gramáticas del individuo, La consistencia de lo social, Existen individuos en el sur, La sociología del individuo y Desafíos comunes junto a Katia Araujo. Los dejo entonces con Katia y Danilo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, estamos en el medio. Quería empezar, por supuesto, por agradecer la invitación, tanto y afirmar lo grato que es estar aquí con ustedes. Gracias a José Marín, el decano de la Facultad de Filosofía y Educación, a Paula Escorra, que es directora de la Escuela de Psicología, y a Vicente Sisto, que es director del doctorado, pero además una excelente profesional, un excelente colega, una excelente persona. Así que realmente es un lujo tenerlo con ustedes como profesor y director. El título de la presentación de hoy es como exacto a lo que va a ocurrir. Las transformaciones me tocan a mí, los desafíos le tocan a Danilo. Así que yo voy a empezar a hablar sobre las transformaciones de la sociedad chilena, que es mi parte. Creo que un punto que es común a los debates, un punto de consenso común a los debates y discusiones en las ciencias sociales y también públicas, es que el país ha sufrido una inflexión. La sociedad chilena se ha transformado. Sin embargo, las interpretaciones que han habido en torno a qué significa esta transformación o que se han dado, son diferentes, son variadas, son múltiples. Hay desde aquellas interpretaciones en las que se supone que lo que estamos enfrentando es el resultado esperado de una modernización positiva, ¿no? Como lo ha discutido el CEP o Peña o Carlos Peña, por ejemplo. Hay quienes han colocado esas transformaciones más bien en el contexto de las consecuencias del modelo neoliberal en términos de explotación, de dominación y por lo tanto alienación, y también de las respuestas a este gran proceso. Algunos textos clásicos vienen, por supuesto, de Mulián, Alberto Mayol, Carlos Ruiz, etcétera, un conjunto de autores que lo han discutido desde ahí. Hay quienes han discutido que estos cambios en realidad estarían vinculados o asociados con la ruptura de la idea de la comunidad identitaria y el lazo social, Tironi o Bengoa, dos grandes nombres, y hoy más recientemente. Todo es una discusión que comienza, quería decir, a finales de los 90, pero que continúa y se va transformando a lo largo del tiempo. Son como líneas de esta gran discusión. Están, por cierto, las tesis del malestar y luego del empoderamiento, que fueron desarrolladas por Norbert Lechner, el PNUD, a finales de los 90 y más recientemente también. Sin dejar de considerar todo el aporte y el valor de cada una de estas perspectivas, la verdad es que la tesis que quisiera desarrollar en función del trabajo que hemos desarrollado con Danilo conjuntamente, y también las cosas que en las investigaciones de las cuales me tengo que responsabilizar, porque vengo para mal, una de las cuestiones centrales, o la tesis central, es afirmar que en realidad lo que estamos enfrentando hoy es el resultado de que las profundas transformaciones estructurales en la sociedad chilena de las últimas décadas se tradujeron en nuevas exigencias a los individuos, y esas nuevas exigencias los han impulsado a renovar las formas de percibir, de conducirse y de relacionarse entre ellos en la vida social, y eso implica la reconfiguración de sus expectativas sobre los otros, sobre sí mismos,
y sobre los principios relacionales en ella. Y todo esto, y aquí va la tesis, en realidad conduciría a que estamos en un momento de lo que uno podría llamar una rearticulación agonista del lazo social. Estamos en un momento en que el lazo social se reconfigura y se reconfigura de manera conflictiva, de manera crítica. Es desgastante para toda la sociedad, por supuesto, y es ambivalente porque no sabemos cuáles van a ser los destinos de esta reconfiguración del lazo social. Una reconfiguración del lazo social que, para ponerlo y desagregarlo, tiene que ver con una transformación, una reconfiguración de las fórmulas que gobiernan las interacciones, las legitimidades, las racionalidades sociales. Ese es el momento, nos parece, en que nos encontramos hoy. Estas transformaciones, entonces la tesis que voy a tratar de plantear y tratar de discutir 10 tesis sobre lo que estas transformaciones suponen para la sociedad chilena y finalmente 3 grandes tensiones, no son las únicas, pero 3 por razones de tiempo que me gustaría subrayar entre las que nos encontramos. Antes de pasar a las tesis, sin embargo, me gustaría plantear algo que ponga el contexto de esta discusión y tiene que ver con cuál es la encrucijada en las cuales la encrucijada de los procesos estructurales que conducen a estas 10 tesis, o sea, cuál es la encrucijada de estos procesos estructurales, que es algo que con Danilo que está presente y discutido en el libro Desafíos Comunes, que es algo que además creo que se ha ido confirmando cada vez más con el tiempo, que la encrucijada en la que la sociedad chilena se encuentra, la condición histórica actual de la sociedad chilena, está armada en el encuentro de 2 grandes procesos. Por un lado, la instalación del modelo económico neoliberal, que es un modelo económico y al mismo tiempo es un modelo social que trae ideales sociales, formas relacionales, lógicas relacionales particulares. Y por otro lado, y al mismo tiempo, un conjunto de empujes a la democratización de las relaciones sociales. No a la democracia formal, sino empujes a la democratización de las relaciones sociales, que tiene que ver con la expansión de algunos ideales normativos como la idea de la igualdad, la idea del mérito, la idea de la diferencia, la idea de la autonomía, que se expanden y se van tomando dominios cada vez más grandes y distintos. Es decir, son principios normativos que se expanden y llegan a tocar las relaciones entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, etc., entre profesores y estudiantes en las salas de clase. Entonces, hay todo este empuje a la democratización de las relaciones sociales, lo cual no quiere decir que las relaciones sociales se hayan transformado. Hay este empuje y luego el encuentro con aquello que son las lógicas anteriores, por un lado, pero que tiene que ver con democratización, por otro lado, los empujes del modelo neoliberal y de lo que eso implica, no solamente en términos de ideales, sino lo que eso implica en términos de cómo se transforma la manera en que tenemos que enfrentar la vida social y lo que tenemos que enfrentar la vida social. En ese encuentro es que nos parece hay que tratar de entender lo que está en juego en la sociedad chilena. Hay que marcar, solamente antes de que pase a las 10 tesis, que decir que es lo que estamos enfrentando, nuestra condición histórica está armada principalmente por estos 2 grandes procesos. Es importante tenerlo siempre en consideración en su simultaneidad, porque eso explica las contradicciones a las que nos enfrentamos, implica la complejidad de los fenómenos y el hecho de que si tomamos solo uno de ellos, la verdad vamos a fallar en la interpretación con mucha seguridad, porque estamos olvidando que el otro también está jugando, ¿no? Entonces lo digo principalmente porque hay una tendencia muy grande a explicarlo todo a cuenta del neoliberalismo, que creo que es un error. Acá hay mezclas de fenómenos que están en juego, que es mucho más complejo y hace más compleja también nuestra labor interpretativa, comprensiva y también la labor política de gobierno de este país, en fin. Entonces, en este contexto, quisiera plantear estas 10 tesis sobre 10 elementos que me parece pueden construir
un paisaje de la inflación sufrida por Chile, pero sí tengo que advertirles que de lo que voy a hablar es básicamente de lo que tiene que ver con los individuos y la relación entre individuos y sociedad, sobre el lazo social, sobre el vínculo social, sobre individuos, porque hay otra manera de entrar eso que lo harán la sociología económica, o sea, hay otras perspectivas. Es la perspectiva que está privilegiada en esta exposición para una facultad de psicología y para un doctorado en psicología, que es la idea hoy día. La primera tesis de estas transformaciones tiene que ver con que hoy nos encontramos en una sociedad en la que existen actores fortalecidos, actores mucho más fortalecidos que en el pasado. Este fortalecimiento de los actores ha sido ya discutido, por ejemplo, por el PNUD en términos de un empoderamiento, es decir, el hecho de que efectivamente los individuos hoy tendrían un poder político mayor y que ese poder político estaría siendo ejercido, y que entonces eso, tener mayor poder político, tiene que ver con resultados de los procesos de ciudadanización. Bueno, en nuestra opinión, mi opinión no es exactamente lo que está en juego. El fortalecimiento de los actores, voy a evitar la idea de empoderamiento porque lleva a ciudadanía y a una cuestión más política. El fortalecimiento de los actores, en realidad hay que tratar de entenderlo desde otra perspectiva. Hace 40 años o algo así, o quizá un poco menos, pero alrededor de 40 años, y desde el comienzo de estas grandes transformaciones, las personas, los individuos en Chile están obligados a enfrentar su vida social, la vida social, con una reducción de las protecciones sociales, con una reducción de los servicios sociales, con una reducción en general de soportes construidos colectivamente. Y esta reducción, a partir de las transformaciones que se acontecieron, este encuentro con el mercado cara a cara, etcétera, cosas que ustedes seguramente ya han trabajado de diferentes maneras, lo que ha obligado es a que las personas tengan una experiencia de larga data. Para muchos de larga data, otros que son más jóvenes se encuentran hoy con eso, pero tienen una experiencia de larga data de tener que enfrentar la vida social, de enfrentar los desafíos, para retomar esta idea de Danilo, de las pruebas sociales, contando con sus propias fuerzas, contando con su propia capacidad de acción. Entonces, lo que se ha ido produciendo a lo largo de este tiempo son lo que hemos llamado hiperactores, es decir, hiperactores que en realidad están acostumbrados a tratar de resolver, si tienen un problema de salud, a través del préstamo familiar, a través del bingo de los vecinos, a través de la pollada, etcétera, etcétera. Es decir, recurrir a otros lados o recurrir al mover sus propios contactos para ver si consiguen un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Hay una experiencia de 40 años que es una experiencia, hay hiperactores que están mucho más fortalecidos por esta experiencia que necesariamente políticamente, sin que eso deje de existir, pero creo que creo que lo otro es esencial. Y por eso entonces también, y eso es muy importante, se trata de individuos fortalecidos que están muy convencidos de la relevancia de su esfuerzo personal y el peso del esfuerzo personal y de la legitimidad de sí mismos a partir del esfuerzo personal e individual. Entonces, cuando uno dice que el esfuerzo personal e individual es una cosa puramente neoliberal, hay que pensarla dos veces, porque es el resultado de esfuerzos y de experiencias realmente desarrolladas a lo largo de este tiempo que han devuelto una cierta imagen. No estoy hablando positivamente del neoliberalismo, porque ya hay suficiente escrito sobre los problemas que eso ha conllevado para la sociedad, pero estoy tratando de que podamos comprender y entender en su complejidad esos procesos. La segunda, entonces la primera tiene que ver con actores más fortalecidos. La segunda tesis tiene que ver con que esta es una sociedad en que las personas están obligadas a producir
una enorme sobreinversión en términos relacionales. Hay que invertir mucho en las relaciones y las redes. No quiere decir que esto sea nuevo, porque desde la eternidad las ciencias sociales en América Latina vienen discutiendo la importancia de las redes y de las relaciones informales para sobrellevar los problemas en la vida social. Pero hoy hay una enorme exigencia de sobreinversión en estas relaciones, porque es en el mundo de los amigos y el mundo de la familia donde están los soportes más importantes para la vida social. Entonces uno tiene que cultivar sus redes, tiene que esforzarse en cultivar a la familia, porque en caso de que, para volver al caso de la enfermedad, algo de eso acontezca, es la familia la que va a estar detrás de eso, con préstamos. En el momento en que uno quiere tener una vivienda, es la ayuda de la familia que va a permitir un espacio en la casa familiar para conseguir el pie, para conseguir el pequeño préstamo, para conseguir los apoyos para la vivienda. Es la familia, es decir, y esto no solo en los sectores populares, sino también en los sectores más acomodados, porque la inestabilidad y la incertidumbre de lo que va a ocurrir, la consistencia posicional que está en juego en la sociedad, hace que uno no pueda desconectarse del los vínculos familiares. Y es una verdadera sobreinversión, y también es una cuestión que no es simple, tiene sus bemoles que voy a mencionar en un momento, pero es una verdadera sobreinversión que obliga también a la generación de habilidades para hacer un trabajo realmente fino e intenso de mantenimiento de relaciones. Yo doy el ejemplo de la familia, pero podríamos hablar de los colegas claves o de los amigos claves o la recuperación de ciertas redes que van a diferenciarse según clases sociales. No tengo tiempo para plantearlo, pero en todo caso, aquí en contra de una discusión o de la tesis de Bengoa o Tironi, en que planteaban que en realidad esto implicaba una ruptura de los lazos familiares, comunitarios, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es una tesis que realmente uno puede decir que se cumpla hoy en este sentido. Hay retracción, falta de sensitividad seguramente, pero en este sentido no, porque el vínculo, la relación es muy fuerte, solo que con un grupo bien restringido y determinado de relaciones y de redes, ¿no? Pero en esas relaciones y redes un vínculo extremadamente importante, extremadamente fuerte. Digo que no siempre molesta, porque naturalmente una de las cosas que uno tiene que decir, voy a dar un pequeño ejemplo, una pincelada, es que al mismo tiempo estamos en una sociedad en que los valores de la individualidad, las individualidades, la autonomía, el estilo de vida, etcétera, etcétera, son muy importantes, pero resulta que toda esa autonomía, individualidad, etcétera, etcétera, al mismo tiempo está sometida al hecho que el domingo hay que ir a comer con la familia, ¿no? O hay que cumplir de todas maneras, que son las formas concretas en que esta sobreinversión relacional se plantea. Entonces uno termina pensando, soy individual, moderno y todo lo demás, pero esa cosa tradicional la sigo manteniendo y el clan familiar sigue siendo una especie de polo de absorción sin límite para los tiempos personales, para los deseos personales o para los tiempos libres, que son personales y que no son menores, hablando de salud mental. Segunda cuestión, entonces. Tercera, en relación con toda esta experiencia, una de las cuestiones que nosotros encontramos que ha sido muy importante es que las personas, y que es muy importante sobre todo para quienes están preocupados por la cuestión política, es que las personas tienen la convicción de que pueden actuar sin las instituciones. Yo no estoy diciendo que la gente puede actuar sin las instituciones, estoy diciendo que las personas creen que pueden actuar sin las instituciones. Hay una especie de imaginario en el cual las personas no quieren reconocer lo que le deben a las instituciones, y eso no solamente el trabajo que hemos estado haciendo, sino hay un montón de nuevos datos, de encuestas, etcétera, etcétera. Las personas y otros trabajos que no reconocen lo que le deben a las instituciones, y sobre todo consideran que en general las instituciones son un lugar de amenaza y son un lugar de lo que hay que defenderse y de ponerse a distancia. Es decir, que en realidad hay que cuidarse de ellas. Por supuesto tienen
todas las razones del mundo para pensarlo, porque es de las instituciones, por ejemplo, las que ha venido, vienen las altas exigencias de dedicación temporal, es de algunas instituciones en las cuales los abusos comerciales vienen, o las situaciones de endeudamiento abusivo, y etcétera, etcétera, provienen. Es decir, hay un conjunto de vivencias que han producido la idea de la institución como amenaza, que se juntan con las otras experiencias de haber podido hacerlo por sí mismo, que terminan haciendo que uno tenga una enorme desconfianza con las instituciones y además esté convencido de que realmente uno podría vivir sin ellas. Insisto nuevamente, no se trata de que uno pueda realmente vivir sin ellas, es simplemente que esto se instala y la gente no reconoce ni lo que le ayuda a la municipalidad, ni etcétera, e incluso lo encuentra ofensivo y denigratorio, prefieren ocultar estas relaciones. La cuarta gran característica que creo que tiene que ver con, cuarta tesis de lo que tiene que ver con estas transformaciones en la sociedad chilena, es que las personas, los individuos de la sociedad chilena tienen la idea de que tienen que hay un aumento de exigencia para el autocontrol y para la autoorientación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo porque quizá es más fácil y más rápido que ir por toda la cuestión más teórica y conceptual de este punto. Cuando llegó el crédito al país, en los años 90, el crédito llegó como una gran oportunidad para el consumo y para conseguir mejorar la calidad de vida de sectores de la población, pero era novedoso. La población no había tenido acceso al crédito. Entonces se enfrentó al crédito, a la posibilidad del crédito, sin que al mismo tiempo se hubieran construido diques colectivos contra los riesgos del crédito. No hubo ni información, ni verdaderas protecciones comerciales para la cuestión del crédito, ni tampoco un discurso societal colectivo acerca del riesgo del endeudamiento que el crédito podría producir. Es decir, se enfrentaron sin una idea colectiva, sin diques y construcciones de discursos colectivos que dijeran que estaba bien, que estaba mal, que era mucho, que era poco, que era posible, y sin una protección más grande del Estado respecto a la capacidad de endeudamiento, etc. Una cosa que empezó algunos años atrás, pero estamos hablando de los años 90. Y entonces por muchos años el crédito y el endeudamiento ha sido gerenciado por sí mismos y han tenido la experiencia entonces de que si paraban o no paraban, lo que era bueno o lo que no era bueno, si era mucho o era poco, terminó siendo una decisión casi individual. O sea, uno decidía, está bien, está mal, se produce o no. Estoy dando uno de los ejemplos. Entonces, al final, por supuesto, sabemos cuáles han sido las consecuencias, que son las consecuencias de endeudamiento y sobreendeudamiento absolutamente feroz y grave en el que está sumido el país, y realmente las cifras son alarmantes, son realmente alarmantes. No les voy a dar ahora porque queremos ser felices en esta inauguración, pero son alarmantes. Y ha sido una consecuencia junto con esta memoria traumática, ¿no? O sea, hay un trauma que es el de dictadura, y la otra, un gran trauma, como lo discutimos en Desafíos Comunes, es el de la deuda. O sea, estos momentos de la deuda que no pararon, y no pararon no solamente como fue discutido en un determinado momento por Julián, porque todos nos volvimos consumistas, sino porque en realidad el crédito permitió acceder a ciertos bienes que hoy consideramos básicos, pero también porque se ha vuelto en el complemento salarial de salarios que no han ido aumentando al mismo nivel. Entonces, el crédito, como lo muestran las investigaciones más recientes, hay un altísimo nivel de endeudamiento, pero ese endeudamiento no es puramente de consumo, sino que oculta las brechas entre el salario y la capacidad de cubrir necesidades que hoy son consideradas como básicas. Entonces,
esta experiencia, estoy hablando del crédito para dar un ejemplo, que es esta experiencia que es uno el que tiene que autoorientarse y el que tiene que autocontrolarse, ha puesto en cuestión algo que es muy importante, que es la idea del tutelaje, ¿no? La historia de la sociedad chilena, la historia política y social ha estado siempre vinculada al hecho de que los individuos eran pensados como individuos que debían ser tutelados, otros como menores de edad, otros definían por uno, la Iglesia Católica, el Estado o el ejército en ciertos lugares. Este modelo de tutelaje, de estar bajo tutela del otro, es algo que he puesto en cuestión con una experiencia también larga de que en realidad los que nos autoorientamos y nos autocontrolamos somos nosotros mismos, porque los que sufrimos las consecuencias somos nosotros mismos. Entonces hay una puesta en cuestión de esta idea del tutelaje de las instituciones y que eran y de nuevo una confianza, un tener que depender de las fuerzas del autocontrol y las habilidades de autoorientación. La quinta tiene que ver con que estamos en una sociedad que ha modificado de manera muy importante el horizonte de aquello a lo que legítimamente puede aspirar. Y eso tiene que ver, por supuesto, con que se transformó en estas décadas, se transformaron las condiciones de vida. No quiere decir que se transformó la calidad de vida o la tranquilidad de la vida o las condiciones de la existencia, pero las condiciones de vida, quiero decir, hay agua en las casas, las mujeres en general tienen una lavadora y electrodomésticos para poder hacer los trabajos domésticos, que es un enorme avance. El acceso también a educación fue aumentando, con todas las críticas que pueda haber, pero las condiciones de vida se modificaron, el mundo se modificó, y hoy la idea de lo que es el mínimo digno vital es otra a la que había antes, y las personas exigen ese mínimo digno vital. Para dar un ejemplo, hoy tener o no internet en su casa es una cuestión de mínimo vital, o sea, es un mínimo vital en una sociedad como esta, que no lo era hace 30 años atrás, para dar una cuestión. Entonces eso por un lado, pero por otro lado también, y eso me lleva al siguiente sexto punto, han cambiado estas expectativas en términos de lo que tiene que ver con las relaciones con los otros. Y esta transformación, tiene que ver, en esta sexta transformación, tiene que ver con que hoy las relaciones interpersonales y las interacciones ordinarias están vinculadas, están leídas, interpretadas, vividas desde expectativas de horizontalidad en el trato que son muy fuertes y muy importantes. Esto es el resultado, la verdad, de los procesos de democratización social de los que hablaba al comienzo. Hay un montón de promesas, entre ellas la promesa igualitaria, somos todos iguales. Pero una de las cosas que pasó con esta promesa igualitaria en el caso chileno es que se transformó en esta idea de que tengo que recibir un trato horizontal, que la igualdad pasa en la interacción ordinaria. No es casual que haya sido de esta manera, porque Chile, como sabemos, y como ha sido trabajado, es un país en el cual las interacciones, las relaciones sociales han estado caracterizadas por un ethos verticalista y por lógicas de jerarquía naturalizada muy importantes a lo largo de la historia. Entonces, la traducción en la expectativa de horizontalidad es una traducción que pone en cuestión esas fórmulas verticalistas, elitistas, de las que estoy hablando, y que es muy importante y que uno lo ve en muchos, o sea, que uno lo ve de muchas maneras, es decir, la manera en que se transforma, por ejemplo, el trato entre la vendedora y el cliente en las tiendas de retail, las maneras en que el garzón y el cliente se interrelacionan, pero se ve en muchos lugares en donde esta exigencia de horizontalidad comienza a filtrarse también en las salas de clase. En muchos lugares de la sociedad estas expectativas de horizontalidad aparecen. No obstante, que estas expectativas están
juego, y voy a volver sobre eso, no necesariamente quiere decir que este se volvió un país más horizontal y con un nivel de civilidad, digo, con una civilidad pacificada mayor. No ha tenido que ver con eso, pero eso tiene que ver con otro. Séptimo punto, y en relación con esta cuestión, tiene que ver con que el mérito se convirtió hoy en un criterio privilegiado de justicia. Las personas piensan que miden la justicia en el país en términos de el mérito y el cumplimiento del mérito. Fíjese, constantemente, yo voy a ir rápido con esto, pero constantemente se está diciendo que el mérito es neoliberal, que el mérito es algo que hay que combatir porque es neoliberal. Yo solamente quiero subrayar algo porque esa discusión pasa entre los debates políticos, los debates en educación y evaluación, o sea, en todos lados aparece esta lectura de que el mérito y la idea del mérito de las personas, que tienen las personas, y las exigencias de mérito son un efecto del neoliberalismo en el que estamos inmersos. Yo solamente quiero recordar que o traer a colación que la verdad es que el mérito y la idea del mérito, que hoy se convirtió en una cuestión legitimada, un criterio legitimado, es algo que es algo que al mismo tiempo funciona como una herramienta, y que esta herramienta es una herramienta para disputar la antigua lógica de privilegios que estuvo en juego en el país. Así es que no es solamente una cuestión neoliberal, sino es una manera, una herramienta para democratizar las relaciones y para exigir que esa lógica de privilegios no esté en juego. Finalmente, voy a decir 9 hoy día porque creo que me he demorado mucho y tengo que dejar que Danilo hable. La última es que también ha habido una recomposición muy grande de lo que se entiende como un ejercicio de poder justificado. Las personas en el país piensan que en general lo que está en juego, o sea, lo que está en juego es que el ejercicio de poder, y de la autoridad, es un ejercicio autoritario de la autoridad. Y eso tiene que ver con una larga historia, también de nuevo, de verticalismo, de elitismo, de tutelaje de la población, que está asociada a esta cuestión del autoritarismo. Hoy las personas encuentran que las formas autoritarias de ejercicio de autoridad no están más justificadas, sin embargo, ellas mismas continúan actuando autoritariamente. Entonces, 9, la última me la voy a saltar, pero solamente para decirles y para terminar que yo creo que hay 3 grandes tensiones que esto abre para la sociedad chilena y que son problemas reales que estamos enfrentando. La primera es que hay mayores expectativas de horizontalidad, pero el otro es visto todo el tiempo como amenaza. Y el mundo está muy irritado. Y entonces, entre muchas expectativas de horizontalidad, pero como el otro es visto como amenazas, hay un desajuste entre las expectativas y las propias conductas en el mundo social. La gente se conduce bastante mal en la vida social, sobre todo con los que no conoce. Y la segunda gran tensión es que hay un horizonte ampliado de lo que cada uno puede esperar, pero al mismo tiempo, y nadie va a renunciar a lo que ya tiene, contra la conciencia de que el sistema tiene un enorme costo. Y entonces hay una contradicción entre yo no quiero renunciar, a pesar de que entienda los costos del sistema, lo que pone un verdadero obstáculo para la transformación. Y la tercera es que hay un rechazo al autoritarismo, como lo había dicho, pero al mismo tiempo hay una reproducción de formas relacionales autoritarias permanentemente a lo largo de la autoridad. Bueno, eso sobre las transformaciones de la sociedad chilena. Muchísimas gracias de haber aplaudido a Katia. Como Katia ha dicho lo esencial, voy a poder simplemente en menos tiempo consagrarme a lo anecdótico. En realidad hay tal cantidad de desafíos posibles en las ciencias sociales hoy en día que es casi difícil seleccionar algunos. Para quedarme en un lapso de tiempo corto de intervención y prolongando cosas que Katia
dijo, quisiera centrarme en 3 puntos distintos. Los desafíos a nivel de las nociones, de nuestras condiciones de trabajo y de las situaciones históricas. Y diré cosas que creo yo son obviamente en resonancia con lo que sucede en las universidades chilenas, pero que se pueden hoy en día aplicar a muchos otros lugares del mundo. En primer lugar, vimos en las ciencias sociales, de manera muy distinta en la psicología, la sociología, la antropología o la economía, una verdadera revolución en los conceptos y las categorías, digamos, las nociones. De la enorme cantidad de nociones que podrían abordarse, voy a tomar una sola porque creo que es el punto donde más puede tener referencia a sus trabajos, lo que quisiera contarles. La noción del individuo, del actor, del sujeto, de la gente, no es lo mismo, pero como dice Silvio Rodríguez, da igual para el caso que hoy voy a contarles. Desde el comienzo del siglo XX, en realidad a mediados del siglo XIX, las ciencias sociales inventaron una categoría del personaje social del actor que se convirtió en el gran criterio de definición del individuo en las ciencias sociales, en donde los actores, sus conductas, se interpretaban en mucho a partir de sus posiciones sociales. Fue la gran novela del siglo XIX que inventó eso y que hizo que esa gramática sea hoy frecuente y habitual para todos nosotros. Para que me entiendan bien, el personaje del celoso Iago en Otelo, Otelo es el celoso, Iago es el que lo estimula. Otelo es un general moro de piel oscura que se ha casado con Desdémona, rubia y de la nobleza. Y Otelo tiene miedo que Desdémona lo menosprecie. Para todos ustedes en esta sala es un caso típico de una disonancia entre posiciones sociales. Tiene una neurosis de clases, es un desclasado. En ningún momento, salvo en un solo verso, 4 palabras en inglés, Shakespeare insinúa esa hipótesis. Porque hasta ese momento, nacimiento de las ciencias sociales, los individuos se definían por caracteres, temperamentos, grandes pasiones. Y la gran literatura hasta ese momento define pasiones humanas independientemente de posiciones sociales. La gramática de las ciencias sociales revolucionó eso y empezó a describir individuos de posiciones sociales. Los sociólogos, casi 2 siglos después, seguimos de manera relativamente estricta adosados a esa representación del actor. Los psicólogos, en el fondo, han sido un poco más astutos que nosotros, de hecho solo un poco más astutos. Porque desde finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX introdujeron esa problemática enorme que es el sujeto clivado, es decir, la idea de un yo dividido, con instancias que no se controlan. Les puede parecer una evidencia a ustedes como psicólogos, ni la sociología, ni la economía, y muy mal la antropología trabajaron o introdujeron esta realidad. Y bien, un siglo después, lo que me interesaría llamar la atención rápidamente, vivimos un asombroso desafío plural que no controlamos ninguna de nuestras disciplinas en las concepciones que utilizamos o que movilizamos más o menos de manera consciente del actor, del individuo, del sujeto o de la gente. Voy a dar 4 o 5 ejemplos para que sea claro lo que quiero decirles. Tal vez todo esto comenzó hace más de 50 años, cuando la división interna del sujeto, las instancias, la primera o segunda tópica freudiana, para que nos comprendamos rápidos, apareció esta cosa fabulosa de una toma de distancia creciente entre las identidades y los roles profesionales. Hasta ese momento, para los sociólogos era muy simple, y muchos psicólogos sociales. Dime cuál es tu oficio o tu posición social y te diré quién eras. Hasta que comenzó a aparecer algo extraño. Los actores empezaron a reivindicar identidades a distancia de sus posiciones sociales de clase o de sus roles profesionales. Identidades, por supuesto, genéricas, identidades étnicas, identidades cada vez más biográficas o personalizadas. Y aparecía que los actores sociales que trabajábamos eran infinitamente más complejos que la posición social, el casillero al cual queríamos encasillarnos. Había un discurso biográfico que se autonomizaba. Eso, 50 años después, toma proporciones enormes, en donde cada vez más, como trabajamos con sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, los actores se pasan el tiempo diciéndonos que no son lo que creemos que son y que no quieren sentirse encasillados en la casilla en la cual queremos colocarlos. Primer cambio, los actores nos dicen algo que en realidad pone a mal muchas de nuestras certidumbres científicas. Y por supuesto, como buenos analistas sociales, decimos que el actor resiste a nuestras interpretaciones analíticas, que no entiende.
que es un puro narcisismo identitario. En realidad, hay algo que ha sucedido en la autopercepción gramática de los actores que desafía profundamente a las ciencias sociales. Pero esto fue solo el comienzo de estos cuestionamientos. El segundo cuestionamiento, tanto más importante, que no comprendemos bien aún hoy en día a dónde nos lleva, es que estamos comprendiendo que los actores humanos no son los únicos actores en la vida social. Empezó hace mucho tiempo, de diferentes maneras. Creo yo que la inflexión mayor la dio la cognición distribuida, la acción situada a su manera, aunque le dio más peso a los humanos, y después todo lo que se pueda llamar las redes, o el actor red hoy en día, en donde aparece claramente que en la vida social los actores exceden a los solos sujetos humanos. Y eso es una transformación considerable. Es decir, si uno define a un actor como aquel que transforma su entorno, hay humanos que nunca transforman su entorno, que padecen situaciones, y hay dispositivos técnicos que transforman activamente el entorno en el cual actuamos. Esta extensión de la noción del actor, que sale del marco humano, insisto, introduce modificaciones asombrosas en la manera de pensar las ciencias sociales, que hoy en día nos cuesta muchísimo teorizar y pensar. Y en este punto, otra vez marcan un punto los psicólogos, la cognición distribuida, creo yo, en todas sus variantes, ha hecho progresos interpretativos muy superiores a lo que ha podido ser hasta hoy en día la sociología e incluso la economía en sus vertientes cognitivas. Tercer cambio que también problematiza la condición del actor y nos desestabiliza como ciencias sociales. El actor empieza a ser cada vez más definido desde la pasividad, o mejor dicho, desde el patos y no más desde la acción. No es nuevo, tienen razón. El romanticismo que nace con la modernidad ya insistió en ello. Pero hay algo nuevo que ha cambiado. En nuestra concepción de los actores sociales, los elementos pasivos, cómo se recepciona el mundo, cómo las emociones y los sentimientos dan cuenta de una manera de estar en el mundo, se vuelven cada vez más importantes. Las efectividades, las solicitudes, el care, la importancia evidente de una sensibilidad feminista que transforma las grandes categorías del pensamiento occidental, ciencias sociales masculino, los temas de la apertura hacen que de alguna manera, que hoy en día todo eso se expresa mucho en la sociología y las emociones, den otra visión radicalmente distinta del actor social, en donde ya no comprendemos más el actor desde aquel que transforma el mundo como actor, hace un momento, sino desde las susceptibilidades, sensibilidades, emociones, las interacciones horizontales que habló Katia. En breve, un actor que cada vez más se define desde lo que resiente, desde el patos y no más desde la acción. Como lo dijo muy bien un filósofo, cuando uno piensa el mundo de la acción, uno lo unidimensionaliza, porque requiere hacer una adecuación, para decirlo rápido, medios fines. Cuando ustedes entienden el mundo del patos, lo que uno percibe, recibe, lo afecta a uno, el mundo se amplía infinitamente. Esta nueva manera de pensar la inserción del actor en el mundo abre ahí también a desafíos enormes en las ciencias sociales que de alguna manera se tratan mal en términos de psicologización, sentimentalización, emotivización, que son una parte de un problema infinitamente más amplio que tenemos que analizar. Para que todos nos entiendan, todo el mundo sabe que una sala de clase es distinta de cualquier sala de clase. En términos fordistas del rol social siempre es lo mismo, estudiantes y docentes. Pero todo el mundo sabe que los ambientes situacionales cambian radicalmente un tipo de prácticas sociales. Este tipo de evidencias se vuelven hoy desafíos mayores en la manera como estamos pensando la condición del actor. Cuarto punto, pero había tantos que decir. Durante siglos en la tradición occidental que vemos en esta parte civilizatoria, el yo se definió desde una relación de introspección. Son las confesiones de Agustín de Hipona en el siglo V de nuestra era. Durante mucho tiempo eso marcó la cultura occidental, marcada por una práctica cristiana y que se reinventó con el modernismo y algunas formas de deísmo en el siglo XVII y XVIII. Hoy en día, por la primera vez tal vez, y es un cambio absolutamente prodigioso, el acceso a la interioridad pasa por trazas exteriorizadas, lo que algunos denominan el quantified self, el yo cuantificado que se estudia, se percibe de las trazas que deja en el mundo. Es decir, ya no más desde la profundidad como metáfora de acceso al yo, sino de las superficies dejadas en un plano horizontal. Y aquí aparece algo absolutamente novedoso. Aparecen nociones de inconsciente digital, en donde hay sombras digitales de nosotros en este momento que están actuando, que circulan en base de datos, pero también, y es tanto más importante, en los principios mismos de eso que hoy en día practican el Big Data, existe la ilusión o la pretensión
se verá en los años que vienen, de que se puede conocer íntimamente a alguien mucho mejor de las trazas exteriorizadas que del esfuerzo de introspección personal. Es una transformación radical del concepto del actor. En fin, termino para no hacerlas largas y no cansarlos. Desde la revolución darwiniana se sabe que los seres humanos son una variante más dentro del reino animal. Pero esa asombrosa revolución darwiniana, aunque aparezca asombroso comprenderlo un siglo y medio después, no alteró el predominio absoluto del hombre en su relación con otros seres vivientes y sensibles. Hoy en día lo que estamos viviendo es un absoluto cuestionamiento del primado antropocéntrico y yo diría también del primado político de los derechos humanos. Es decir, se abre la necesidad de comprender que otros animales, como seres sensibles, tienen cultura, aprenden, transmiten códigos y sobre todo tienen derechos absolutamente como los nuestros de percibir en ese espacio común que vamos las tierras. Nada lo muestra mejor que los debates tan interesantes sobre el cuestionamiento de relación sociedad, naturaleza, cultura, los derechos de los animales, o mucho más profundamente, y para ser más simples, el cuestionamiento de base del humanismo en el mundo de hoy. El código político, ético más importante de nuestras sociedades, al cual muchas sociedades, y la chilena entre otros, suscribe, es la Declaración de Derechos Humanos. Eso que se llamó en el origen la Declaración del Hombre y de los Ciudadanos. Esa declaración ética y política se basa en un fascismo especista, en donde todos los otros especies vivientes y sensibles están subordinados al solo interés de la especie humana. Eso también se derrumba. En breve, para que me entiendan, no quiero ser más largo, el punto de vista del actor, esas certidumbres con las cuales partió las ciencias sociales, el personaje social del sociólogo, ese yo clivado que la psicología inventó con el psicoanálisis, se encuentra hoy absolutamente estallado y confronta desafíos de una naturaleza absolutamente nueva con respecto a lo que tradicionalmente enfrentó las ciencias sociales. Segundo punto, iré más rápido porque es más penoso como situación. Las ciencias sociales no se producen en el vacío. Son productos de individuos que se insertan en redes e instituciones. Fue durante mucho tiempo una práctica aristocrática reservada a algunos clérigos y más tarde a algunos descendientes. Se produjo un cambio fundamental cuando las universidades se constituyeron como centro de producción de conocimientos, no en la Edad Media, verá la fecha de nacimiento, sino cuando realmente empezaron a abrirse al público, a laicizarse desde comienzos del siglo XIX. Y bien, aquí también nuestras condiciones de producción han transformado considerablemente. Las universidades han dejado de ser universos aristocráticos, los académicos son además tratados como cualquier otro sector de la mano de obra, lo viven muy mal mis colegas, simplemente una situación de igualitarización, como diría Katia, expansión de la horizontalización obliga. La universidad se encuentra cada vez más insertas en redes de producción. Creo que ese cambio sustancial se produjo y se pensó en los Estados Unidos en el año 1970, cuando apareció realmente el modelo muy estrecho de universidad que asocia producción de saberes, capitales riesgos e innovación tecnológica, y que hoy en día se vuelve de alguna manera el horizonte mayor de muchas sociedades, como la chilena en este caso, que en su esfuerzo de modernización se piensa o quiere pensarse como una sociedad del conocimiento. Esto hace que la universidad deje de ser ese universo, ese recinto fabuloso de ilusión lúdica académica, relativamente una torre de marfil, y se vuelve un operador más del esfuerzo nacional hacia el desarrollo. Y eso cambia radicalmente la manera de pensar y concebir las ciencias. Segundo punto, siempre las condiciones materiales. La ciencia gozó en la modernidad de un prestigio absoluto. La ciencia, o sea, el emperador, ganó contra el dogma, es decir, el papa. Toda la modernidad está basada en esta realidad. Y la ciencia fue, a pesar de la guerra de los dioses, el lenguaje hegemónico en el cual tuvieron que comulgar unos y otros, porque daba un acceso privilegiado y único a la verdad. Aunque esa hegemonía siga siendo cierta y la universidad siga siendo el principal lugar de producción del conocimiento científico, algo está profundamente transformándose. Y eso que se transforma es que la ciencia deja de ser hoy para muchos de nosotros, o muchos de los que no participan de la vida universitaria, ese sentimiento o ese principio fundamental que enuncia la verdad. Aparecen dudas legítimas, efectos colaterales nefastos de la ciencia. Aparecen reconocimientos reales de otras formas de conocimientos, saber de la experiencia.
que la ciencia en su arrogancia no puede más seguir desechando. Aparecen reacciones críticas a ciertos conocimientos científicos, la importancia extrema del movimiento de rechazo a la vacunación entre sectores, alto capital cultural en países altamente escolarizados. Y aparecen, aunque parezca extraño, cada vez con más fuerza, personas que rechazan, por dogmas o convicciones personales, conclusiones científicas. Todo eso, en la proporción que tiene, desafía profundamente a la universidad en tanto que lugar de producción de un forma de conocimiento. Por el momento, los estados siguen haciendo el lenguaje científico el principio hegemónico del lenguaje de nuestras sociedades. Por el momento. Pero es probable que en la larga historia del conflicto entre la Iglesia y las universidades, mañana otra vez habrá que defender formas de producción del conocimiento contra los nuevos mecanismos de intolerancia y de dogmatismos. Y por último, porque no quiero dedicar mucho tiempo con este punto, hay un cambio fundamental en las maneras como se piensa la estructura de la universidad. Aunque les va a parecer algo extraño a los más jóvenes de esta sala, la universidad organizada en disciplinas fue un invento institucional organizativo fabuloso de comienzo del siglo XIX. Lo hizo un alemán, Humboldt. Y la universidad se organizó desde entonces de esa manera. Era una manera de organizar la transmisión del saber, de desplazar una forma de producción del conocimiento y de transmisión escolástico, y que abrió a un modus vivendi, en el cual todos encontraron sus espacios. Las dos culturas primero, como dijo Snow, las ciencias duras, las ciencias humanas, más tarde las tres culturas con las ciencias sociales. Lo trans, lo inter, lo pluridisciplinario, que se impone hoy en día como una exigencia. Muchas veces la originalidad intelectual se encuentra más en las fronteras que en los propios bastiones disciplinarios. Hoy en día cuestiona esa estructura de organización. Y aquí también, desde el punto de vista de la manera de acumular, producir, organizar la vida académica, nuestros mundos universitarios están terriblemente desbocados. No sabemos muy bien cómo organizar nuestro departamento, nuestras facultades, cómo permitir la circulación de los conocimientos, sobre qué base fundar la didáctica y la pedagogía. ¿Es que todo es una lógica de makers o tenemos, por el contrario, que redefinir las fronteras de las disciplinas entre ellas o internamente? Para alguien como yo, que es sociólogo externo a su disciplina, me impacta siempre la brutalidad de la psicología en el mundo de hoy. O sea, creo yo que ninguna otra disciplina, y mido bien lo que estoy diciendo, está hoy tan estallada como la de ustedes. Que entre los neurocientíficos con Factor Impact, que trabajan en publicaciones a 40 autores en revistas en inglés, y la práctica aún artesanal del psicoanálisis, no hay casi comunicación posible. Creo yo que eso que viven de manera muy intensa dentro de la psicología se produce en muchas otras disciplinas, y que crea que las maneras de producir y organizar el conocimiento es muy difícil. ¿Por qué los aburrí con 7 minutos con esto? Porque la producción del conocimiento se hace en ciertos lugares. Y que cuando uno hace el balance de las universidades de hoy en día, y lo digo con toda tristeza analítica, en el fondo, a pesar de las dificultades de recursos, de medios o de limitaciones institucionales, seamos honestos, nuestras universidades tienen más petróleo que ideas, más recursos que imaginación. Y la gran fuerza del pensamiento humboldtiano fue de pensar la manera de institucionalizar la imaginación antes de pensar en los recursos de los cuales se podía tener acceso. Terminaré con un último punto, en 3 minutos. La sociología no solamente es conceptos que cambian, las ciencias sociales no son simplemente lugares de producción, es también una situación histórica particular. No regresaré en las cosas que Katia ha presentado entre el neoliberalismo y la horizontalización como gran condición histórica hoy en día en Chile. Quisiera simplemente llamar la atención, son 2 cosas un poco distintas. La primera es que por la primera vez la historia de las ciencias sociales que se escribió en 4 países, Estados Unidos, de manera menor en Francia, Inglaterra y en Alemania, deja de ser un monopolio y una banda de 4. Se amplía geográficamente de manera asombrosa. Y la producción que se hace en América Latina, pero también, por supuesto, en los países árabo-musulmanes, en India o en los países asiáticos, China y hasta Corea del Sur y Japón, se vuelven parte de un universo necesario de construcción intelectual. Y muchas de las cosas que enseñamos y que les han enseñado en primer año de facultad o que les van a enseñar mañana son falsas. Lo de la excepcionalidad del desarrollo occidental, lo del carácter absolutamente único de la ética protestante, desde unas concepciones del individuo que solo se construyeron en el siglo XVII y paso en muchos detalles. Todo eso es casi
una tradición venerable, pero que no da cuenta más del mundo en el cual estamos viviendo. Y bien, por la primera vez, como generación, en las ciencias sociales, ustedes tienen un mundo que es mucho más amplio, que no se reduce a los últimos 2 siglos y a la geografía de 4 países. En ese mundo que se amplía, cada vez más grande, ustedes tienen una suerte absoluta porque tendrán que pensar desde nuevas bases ese horizonte cultural compartido durante casi 2 siglos que se llama la América Latina. La América Latina es una cosa extraña porque fue un legado del orden colonial que no solamente dejó una tradición hispanohablante y una cuestión lusohablante, sino que incluso hizo ese fenómeno extrañísimo geopolíticamente hablando, que en el fondo las fronteras mal delineadas por esa relativamente o profundamente administración colonial tan ineficiente se conservaron después de la época posindependencia, que creó con el tiempo auténticas identidades nacionales y que a pesar de la fuerza de la nacionalización de las experiencias de todos y cada uno en cada uno de los países de América Latina, de las 7 Américas Latinas, en el fondo nunca cuestionó un horizonte compartido común, la América Latina, eso que canta la nueva trova cubana. ¿Y qué fue la América Latina? Durante mucho tiempo una experiencia de exiliados aristócratas, post-independencia, nunca lo olviden, tal vez el libro más importante de las ciencias sociales, El Facundo, de Sarmiento, se escribió en Santiago de Chile. Es la presencia de Bello Alberdi también en Chile. Es Francisco Bilbao, que hace años importante su vida intelectual y política en el Perú, y podría alargar la lista. A esto se añadió el momento París, final del siglo XIX, cuando escritores encontraron, de alguna manera, en París inventaron lejanamente en los barrios y los bares parisinos la nostalgia al mundo de la América Latina que no existía. Se inventó una América Latina en esos lugares. Hubo otros exilios, por supuesto, los años 60, que dejaron en las ciencias sociales latinoamericanas un libro fabuloso, coescrito por Enzo Faleto y Fernando Enrique Cardoso, un clásico de las ciencias sociales. Hubieron también momentos posteriores, por supuesto, cuando apareció una producción muy importante de las Latin American Studies en los Estados Unidos, en donde hubo una concepción distinta de la América Latina. Bien, la América Latina que ustedes van a tener que inventar hoy en día, ojalá no tengan que hacerla desde el exilio, pero una América Latina distinta, mucho más concreta. Y creo que en ese punto de vista Chile es un laboratorio formidable para eso. Por la primera vez la América Latina que tendrán que pensar e inventar es una América concreta y real, esa que traen los inmigrantes, eso que explica la presencia de tantos venezolanos, peruanos, algunos bolivianos, muchos colombianos, todavía argentinos en Chile. Y eso es un desafío real porque los obliga, en un mundo que amplió su geografía y su historia, a pensar otra vez ese horizonte cultural, que tendrá que ser analítico, tal vez civilizatorio, y que no va a ser, evidentemente, en las próximas décadas un verdadero proyecto político. Es un fabuloso desafío para una generación como las tuyas. Y termino con algo simplemente personal, porque sé que es la penencia de inauguración del año, el cual nos han pedido que dictemos con Katia. Tienen una suerte asombrosa los más jóvenes de esta sala, los que tienen, digamos, entre 20, 25 años y 35 años. Porque ustedes son una generación que viene detrás de la generación de las caídas. De un muro, 2 torres, muchas bolsas. Duró 30 años salir del viejo mundo. De ese mundo en el cual la psicología, la sociología, la economía o la antropología teníamos certidumbres. Fue muy largo, y la generación, la nuestra, lo asocio a Katia en esto, vivió el derrumbe de muchas convicciones. No es un campo de ruinas lo que queda detrás de nosotros, pero es un mundo que se abre absolutamente. Y es absolutamente evidente que los desafíos que ustedes tienen que construir mañana suponen un trabajo de imaginación, yo creo, inédito con respecto a lo que ha sido la tradición de las ciencias sociales, donde muchas de las fronteras que se constituyeron han desaparecido. En breve, y lo digo en un minuto, cuando piensen sus 3 décadas de trabajo que tienen los más jóvenes delante de ustedes, donde lo esencial de su vida profesional se desarrollará entre 2020 y 2050, respiren hondo, aprieten los dientes, cierren los puños, mañana tendrán que reinventar las ciencias sociales. Muchas gracias. Quiero agradecerles, Katia y Danilo, por la tremenda conferencia, también me imagino muy provocadora.
que abre hartas desafiantes y que abre bastantes inquietudes.